después vamos a entrar en el tema de la predicación durante la Reforma y voy a presentarles por lo menos 10 características, las cuales se llevó a cabo una predicación expositiva, una predicación sana expositiva. Y estos 10 elementos van a dar luces, que van a dar a entender la razón por la cual en iglesias, por lo menos como esta, se predica de la manera sistemática como se hace. Lo que quiero decir es que la manera en cómo se predica aquí no es nuevo, no es un invento del pastor Jorma. Se le creó y dijo así como que es más bonito y más organizado, sino que esto tiene una historia. Y esa es la razón por la cual nosotros debemos conocer la historia. Debemos ir atrás, volver atrás a la raíz, al origen. ¿Qué pasó antes de nosotros? ¿Cómo se predicaba en aquel tiempo? Siglos atrás. Es decir, lo que se está haciendo actualmente no es nuevo. Que se dejó, se apartó, es otro tema. Pero no es nada nuevo lo que estamos aquí enseñando. Bien, el doctor Arcis Sproul dijo, la reforma protestante es una historia de transformación. Una transformación del odio al amor. Una transformación de la esclavitud a la libertad. Una transformación de la fe ciega al descubrimiento glorioso de la verdad en Cristo. Yo le agregaría una transformación de la oscuridad a la luz. Permítame orar, amado Dios Padre Todopoderoso, te doy gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por estos temas que estamos llevando a cabo acá en esta iglesia, Señor. Ha sido tú, Señor, quien ha puesto el sentir en el pastor Jorman en comenzar a dirigir estas enseñanzas, Señor. Y que para que cada uno de nosotros también tenga entendimiento y conozcamos la verdad, Señor, y conozcamos la historia de la iglesia, del cristianismo. Gracias, amado Dios Padre Todopoderoso, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, entonces veamos de manera breve qué pasó, cómo era la predicación antes de la Reforma. En los siglos que precedieron a la Reforma, solo un porcentaje pequeño de personas podía esperar oír de un sacerdote predicarles en su iglesia local. En el siglo XV, el reformador inglés Hans Latimer se refirió a estos curas como los curas fresas. ¿Cómo así? ¿Por qué curas fresas? Bueno, porque saben que la cosecha de la fresa se da una vez al año. Entonces aquí de manera, si se quiere, un poco jocosa, este reformador inglés Hans Latimer los llamaba curas fresas, porque era así como aparecían una vez al año o una que otra vez. Así que la homilía presentaba unas características un tanto erróneas, ¿no? Como por ejemplo, eran en latín y para ese momento no todos hablaban latín, solo un porcentaje reducido. De manera que llevar a cabo la homilía en latín era totalmente ininteligible, no era entendible para la audiencia. Así que en algunos casos, inclusive para algunos sacerdotes, tampoco entendían el latín. Debido a estas cosas extrañas que el catolicismo presentaba en ese tiempo y al contenido de los sermones, era muy poco probable que las personas tuvieran interés en acercarse a la escritura. Y estas cosas ocurrían porque la mayoría del clero no tenía conocimiento bíblico. Y en ese sentido, el teólogo Michael Reed argumentó que Juan Calvino escribió que los sermones antes de la Reforma se dividían de acuerdo a un patrón básico. Así que la mitad, y este patrón básico radicaba en esto, la mitad de los sermones era dedicada a responder preguntas logradas de la escuela que podrían asombrar a la gente común, y la otra mitad no entendía absolutamente nada. Así que como resultado,
La ignorancia de la palabra y el evangelio de Dios fueron profundos y generalizados y contenían dulces historias o especulaciones divertidas debido a los cuales los oyentes podían estar atentos. Entonces, como ven, en la actualidad hay en muchas iglesias donde se diluye el evangelio. Y viendo esto, quiere decir que lo que se está haciendo en este momento en algunas iglesias, ya lo hicieron también otros, pero siguen cometiendo el mismo error. Solo unas pocas expresiones en aquel momento de esos sermones eran sacadas de la palabra de Dios, que por su majestuosidad podían adquirir crédito en medio de todas estas frivolidades que desde el púlpito se sentía y se transmitía. Esa es la introducción. Espero que usted tenga interés en hurgar. Afortunadamente vivimos en el tiempo de la tecnología y por ahí en Internet hay muchas ventanas que se abren respecto a este tema. Y no quise profundizar allí porque me quiero centrar en el tema de la predicación de la reforma como tal. Así que es aquí donde voy a hacer énfasis esta mañana. ¿Qué pasaba con esta predicación dentro de la reforma? Es cierto que predicar no es cosa fácil, o muy simple que se vea. Un hombre detrás de un púlpito hablando de la Biblia. ¿Es esta realmente la manera como Dios edifica la iglesia, como salva al mundo y promueve el reino? Bueno, fíjense cómo lo veía Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Así como Pablo habla de su ministerio de la predicación a los de Tesalónica, él decía, y también nosotros damos gracias a Dios sin cesar por esto, de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron, no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Pero de igual manera, Pedro también escribió en su primera carta, capítulo 4, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. El que habla, o sea, el que predica, hable conforme a la palabra de Dios. Observen, mis hermanos, que la tarea de predicar proviene de Dios y la palabra del predicador proviene de Dios. En pocas palabras, el predicador habla en nombre de Dios. Y esta comprensión de la predicación fue lo que llevó a los reformadores del siglo XVI a recuperar su prioridad. Antes de la reforma, el sermón era una nota al pie de la liturgia, si es que existía liturgia. Después de la reforma, la predicación se convirtió en el centro del culto, un cambio que Dios utilizó para transformar cientos de miles de vidas y el curso de la historia. Si pudiera darles un concepto breve de la predicación de la reforma, pudiera decir, si quieren lo anotan, que la predicación reformada es aquella que predica a Cristo completo en toda su palabra, para la persona completa y para toda la vida. Lo voy a repetir. La predicación reformada es aquella que predica a Cristo completo en toda la palabra, para la persona completa y para toda la vida. ¿Lo tienen? Para toda la vida. Bien, en Wittenberg, durante un cuarto de siglo, Martín Lutero predicó a través de la Biblia y generalmente por lo menos 2 veces los domingos y 3 veces por semana. Fue a través de la palabra de Dios que Lutero había escuchado el gozoso mensaje del Evangelio. En Zúrich, la reforma comenzó realmente el 1 de enero del año 1519
cuando Zwinglio anunció desde el púlpito del gran ministro que, en lugar de llenar sus sermones con pensamientos de los teólogos medievales, él predicaría a través del Evangelio de Mateo, versículo por versículo. Y cuando hubo terminado, siguió por el resto del Nuevo Testamento, con ese mismo sistema, versículo por versículo. En Ginebra, Juan Calvino pasó gran parte de su tiempo predicando, 2 veces los domingos, predicando el Nuevo Testamento. Y en semanas alternas, todos los días de la semana, también predicaba acerca del Antiguo Testamento, cada vez durante 1 hora aproximadamente. El reformador inglés temprano, Thomas Finley, encontró en su primera lectura de la palabra esto: la escritura comenzó a ser más agradable para mí que la miel o el panal de miel. Su anhelo era que muchos otros pudieran, como Lutero añadió, agarrar y saborear la clara y pura palabra de Dios mismo y aferrarse a ella. Más aún escribió Calvino: la iglesia no puede ser llevada a la solidez ni seguir un buen estado, sino por medio de la predicación de la palabra. De hecho, declaró la Confesión Luterana de Habsburgo, y aquí hablaba por toda la corriente principal de la Reforma: la iglesia se define precisamente por ser el lugar donde la palabra de Dios es puramente predicada y los sacramentos se administran debidamente. La iglesia es la creación de la palabra de Dios. Por lo tanto, si no hay palabra predicada, no hay iglesia. Así que, como ven, ya fuera en Alemania, ya fuera en Suiza, en Inglaterra o en otros lugares, la predicación expositiva de la palabra de Dios era la verdadera sala de máquina de la Reforma. Y allí hay un punto interesante. Allí hay un gran reto para nosotros. Hay un estímulo para nosotros en este tiempo, si es que nosotros nos consideramos herederos de esa reforma. Cuando leemos todas esas horribles estadísticas acerca de la deriva y de la decadencia de la iglesia actual, es fácil perder la confianza en la simple predicación de la palabra. Así que es tentador buscar fórmula mágica en otra parte, con otros argumentos, y distraer nuestra atención. Este próximo 31 de octubre se van a cumplir 508 años de aquel movimiento revolucionario de la Reforma, porque esto demostró el asombro y el poder transformador de la exposición regular y clara de las Escrituras. Se erige entonces la Reforma como la evidencia histórica de que el declive de la Iglesia no es inevitable. La oscuridad espiritual de nuestros días puede ser exterminada y revertida, así como fue hace 508 años, y por la misma palabra, que no ha perdido nada de su inexorable poder. Siempre estuvo la palabra de Dios. Lo que hubo fue errores humanos. Dios levantó de manera soberana a Martín Lutero, a Juan Calvino y a otros grandes reformadores para que lideraran esa era que cambió la historia. Y el grito de guerra que se tenía en aquel tiempo es la que debemos nuevamente levantar hoy. Sola Escritura, o como se dice en latín, sola Escritura. Fue el grito de guerra de este grupo de hombres que formaron una nueva generación de predicadores bíblicos y restauraron el púlpito a su antigua gloria y revivieron el cristianismo apostólico. La Reforma no hubiese sido posible sin el renacimiento de la nueva predicación, del sermón expositivo, después de haber sido desplazado durante más de un milenio. Desde el siglo V, la exposición de la Escritura se convirtió en la característica principal del culto protestante del siglo XVI. De manera que con el púlpito restaurado se convirtió en la fuerza dominante dentro de la iglesia. Pero, ¿cuáles fueron esos elementos que caracterizaron la renovación de la predicación? Son los que les voy a mencionar a continuación, los que le hablé al principio, que les dije que eran 10 elementos que caracterizaban
a esta renovación de la predicación. Y la primera es que la predicación era bíblica. La predicación era bíblica. Los reformadores se mantuvieron firmes con el propósito y con el compromiso de sola escritura. La autoridad suprema de la Biblia gobernó la iglesia. Entendieron que lo que no estaba fundamentado en la palabra de Dios era completamente inútil. El predicador de ese momento no debía predicar simplemente acerca de la Biblia, sino exponer el texto de la Escritura. Cuando los reformadores subían al púlpito, tenían un texto en particular y rara vez su terminología estaba fuera de la Biblia. Así que ellos mantuvieron en sus textos palabras comunes como estas, que las mantuvieron presentes siempre en sus sermones: justificación, elección, redención, pecado, arrepentimiento, gracia, oración y juicio. Estos se usaban constantemente con una detallada explicación. Este fue el inquebrantable fundamento de su predicación. La predicación bíblica basada en esto, en el arrepentimiento, en el perdón, en el pecado, en la justificación, en su redención, en su gracia. Veamos la característica número 2. La predicación era secuencial. La predicación era secuencial. El enfoque predominante de la predicación durante la Reforma fue el predicar sistemáticamente a través de los libros enteros de la Biblia. Afirmaban que toda la verdad de la Escritura debía ser predicada, debía ser enseñada en todo el contexto de la palabra, hablando acerca del tiempo, de las circunstancias que ocurrieron en ese momento, quién era el personaje principal, por qué hizo X persona lo que hizo en ese momento, económicamente qué pasaba, políticamente qué ocurría alrededor. Todos estos son argumentos que se deben tomar en cuenta a la hora de ver el contexto del libro que estemos estudiando. Así que en la medida que estos hombres avanzaban exponiendo la palabra versículo por versículo, lograban un impulso, ya que cada mensaje estaba basado en sermones que le precedían. Y gracias a esta exposición secuencial, los reformadores no dejaron ninguna doctrina sin enseñar, ningún pecado sin exponer y ninguna promesa sin mencionar. Característica número 3. La predicación era exegética. En el año 1516, un año antes de que Martín Lutero publicara aquellas famosas tesis, 95 tesis, el principal humanista de la época, Desiderio Erasmo de Rotterdam, completó su esfuerzo de 10 años de recopilar y cotejar varios manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Hasta ese momento, los académicos tenían el texto en latín para el estudio. El Nuevo Testamento griego de Erasmo tuvo un impacto extraordinario en la predicación durante la Reforma. Con ella, los reformadores pudieron ir más allá de la traducción latina. El significado preciso del idioma original en que se extendió el Nuevo Testamento. Así que ellos pudieron ir, como otra palabra que esos reformadores pusieron en alto, ir ad fontes, es decir, ir a la fuente, y la fuente primaria del texto bíblico. Los reformadores siguieron la exégesis histórico-gramatical, afirmando que los autores bíblicos escribieron con intenciones específicas y transmitieron la verdad principal en cada oración que escribieron. Los reformadores entendieron que la tarea principal del predicador era desplegar la mente del autor bíblico que escribió el texto utilizado como base para el sermón. Los reformadores insistían en el sensus literalis, es decir, en el sentido literal del texto. Al mantener el sentido literal del texto,
los reformadores mantenían una analogía de la fe, o sea, que la Biblia habla con una sola voz, sin contradecirse. Y en consecuencia, los reformadores llegaron a una conclusión. Sacra Scriptura sui impius interpres. Es decir, la Escritura interpreta a la Escritura. La Biblia es su propio intérprete. Cuarta predicación o cuarta característica. La predicación de aquel tiempo era atrevida. Los reformadores realmente en ese tiempo fueron atrevidos, fueron valientes, fueron directos en su forma de predicar. Sabían que se estaban jugando inclusive su vida, pero a toda costa tuvieron esa valentía y se subieron a los púlpitos a predicar la verdad. Y posiblemente sabiendo ellos que cuando terminaran en la puerta lo estaba esperando un ejército para llevarlo a la condenación y llevarlos a terminar con su vida. Así que estos hombres no buscaron ser populares reteniendo a sus oyentes alguna porción de la palabra, no buscaron ser famosos diciéndoles cosas bonitas a los asistentes en la iglesia. Hablaron con la verdad. Y a través de sus predicaciones confrontaron los errores de aquellos días. No atenuaron sus discursos por temor a represalias. Ellos hablaron claro, sin miedo, sin temor, a sabiendas que podían pagar un alto precio por la esencia de sus sermones, creyendo que Cristo es la cabeza de la iglesia y no el gobierno papal. Así enfrentaron, así vivieron, así lograron esa transformación, esa revolución de la reforma. La quinta característica es la siguiente. La predicación de ellos era apasionada. Cada vez que ellos preparaban su texto y se paraban con una Biblia abierta, los reformadores sabían que estaban entregando, estaban exponiendo la verdad divina. Ellos creían que estaban alimentando a los mendigos hambrientos con el pan de vida. Estaban convencidos realmente de que estaban llevando la verdad. Sentían pasión, sentían gozo de transmitir la información que Dios había dado aquí en la palabra. Juan Calvino llamó a estos predicadores a ser como padres dividiendo el pan en trozos pequeños para alimentar a sus hijos. Y esa convicción de estos hombres, esa convicción interna tan intensa, produjo una gran pasión por la predicación. Tales influencias produjeron en los oyentes una convicción de corazón. Inclusive los no creyentes fueron también atraídos por la firmeza de la verdad de la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos también inyectarnos nosotros. Que Dios nos brinda a nosotros esa pasión por leer la palabra de Dios y por entender el Evangelio y transmitir el Evangelio. Que transmitamos un Evangelio con pasión, no transmitirlo con frivolidad. No es lo mismo decir, estoy alegre, a que estoy alegre. Son dos situaciones diferentes. La intención. Cuando uno está alegre, tiene pasión porque está alegre. Y sonríe. Se relajan los músculos de la cara y uno se siente bien. Estos hombres tenían esa pasión de transmitir la verdad. Y les importó muy poco jugarse la vida, a sabiendas que minutos después de que terminaran iban a ser asesinados. Pero tenían por convicción que exponían la palabra de Dios y que sobre ellos estaba Cristo y en ellos imperaba la verdad de Cristo.
Ese es el gozo y la pasión que nosotros debemos tener también. Característica número 6. La predicación era comprensible. Y esta es una de las ventajas, digámoslo así, de tener una, una predicación expositiva, donde se desmenuza, donde se hace una exégesis completa del tema que se va a desarrollar, para hacerlo de manera entendible. Los reformadores decidieron no predicar en latín, porque era un grupo reducido, porque nadie entendía, así que por eso se interesaron en traducir todo eso al alemán, al francés, al italiano, al idioma holandés, y eso se expandió por toda Europa en aquel tiempo. Y esos reformadores de aquel tiempo llegaron a este continente, ¿no? Por allá por Estados Unidos, y comenzaron a exponer esta verdad. Y desde Estados Unidos se comenzó a conocer esta nueva manera de predicar y de conocer el Evangelio. Solo que lamentablemente América Latina, América Central hasta la Patagonia, nos quedamos 300, 400 años atrasados. Gloria a Dios, porque en este tiempo se están levantando hombres en diferentes naciones de América del Sur, de América Latina, viendo esta verdad y exponiendo esta verdad. Y qué bueno que aquí nos pegue también nosotros estamos exponiendo estas verdades, estamos recordando, estamos conociendo esta parte de la historia de la Reforma. Ellos tenían el deseo de ser claramente escuchados, estos reformadores. Decidieron no predicar en latín porque aunque se dice que las personas se habían acostumbrado a la misa católica romana, estos reformadores tenían el deseo de ser claramente escuchados y ser entendidos por sus congregaciones. Así que presentaban cada párrafo con la idea principal del texto, con pensamientos cortos, desarrollados y fáciles de seguir. Su lenguaje era comprensible y con palabras simples e entendibles. La característica número 7. La predicación era pastoral. Miren cómo cada una de estas características se van uniendo, se van concatenando unas con otras, van marcándose, van uniéndose entre sí, se van entrelazando. Una predicación en principio exegética, bíblica, secuencial, atrevida, apasionada, comprensible. Y la predicación nos dice también que era pastoral. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque los reformadores con frecuencia instalaban el autoexamen por parte de sus oyentes al relacionar la verdad bíblica con sus vidas. Así que después de enseñar y dar la interpretación adecuada del pasaje, presionaban a sus congregantes para que con diligencia buscaran en sus corazones para ver si estaban a la altura de la verdad presentada. O por ejemplo, cuando el pastor expone en cada tema aquí cada domingo, al final, ¿qué hace? Las aplicaciones, ¿cómo aplicamos eso nosotros a nuestra vida? Bueno, algo así parecido hacían estas personas, hacían estos pastores. Instruían, animaban, y como dice aquí, en algunos momentos, pues con diligencia presionaban para que se identificaran cómo aplican ustedes lo que acaban de escuchar. Porque así también debemos analizar las cosas. Aquí hay un sinfín de versículos, de pasajes bíblicos. Y cada vez que leamos uno de ellos debemos preguntar cómo esto lo aplicamos a nuestra vida. No, pero eso ocurrió en aquel tiempo. Pero ¿cómo trasladamos eso aquí? Más allá del tiempo hay un mensaje. ¿Cómo aplicamos eso? Que sirvió para aquellos hombres en aquel tiempo y cómo sirve para nosotros ahora. Así que ellos presionaban a sus congregantes. Y la firme amonestación pastoral se caracterizaba en su predicación.
en especial cuando algunos de sus miembros estaban involucrados en actos pecaminosos. Estos pastores maestros atacaban abiertamente los vicios y desafiaban a sus oyentes a buscar constantemente la santidad, a ser santos, a vivir con de cara a Dios en todo momento. La predicación número 8. La predicación era polémica. Estaban convencidos estos reformadores de que la verdad debe ser protegida de toda intrusión de falsas enseñanzas. Así que estaban preparados. Estaban como escribió Pedro en una de sus cartas. Se instruyeron para con mansedumbre, pero con firmeza y valentía defender la palabra de Dios. Así que estos hombres se exponían de manera sistemática y requerían confrontar las mentiras del diablo en todas sus formas. Cada vez que la verdad era atacada, corrían a defender el evangelio. En sus manos, la palabra de Dios se manejaba como una afilada espada de 2 filos que derribaba y que construía, que mataba y que daba vida. Después de siglos de esa apostasía espiritual, la predicación de los reformadores, de todo el consejo de Dios, traía conflictos que resultaron inevitables en una iglesia que por tiempo había estado dormida y espiritualmente estancada, y que eran movidos espiritualmente, eran sacudidos inclusive de manera consciente a través de la predicación de la palabra. Muchos se sintieron confrontados y ahí surgían controversias, como nos puede pasar a nosotros en cualquier momento que escuchamos la predicación. Nos vamos a sentir confrontados. Y si eso ocurre, denle gloria a Dios por ello. Dele Dios a Dios, dele la gracia y el agradecimiento en todo momento. De que si usted en algún momento se siente confrontado, inclusive hay momentos en que pudiera sentirse como que contrariado con el pastor. Este hombre me está hablando a mí, este pastor me dijo a mí esto, y de momento como que miramos mal al pastor. Como que si él sabe de manera perfecta el problema o la circunstancia que usted estaba pasando. Y con toda la mala intención de él, le envió ese mensaje específicamente a alguna persona. Sabemos que eso no ocurre de esa manera, hermanos. Dios a través de su palabra confronta nuestra debilidad, confronta nuestro pecado. Nos hace ver quiénes somos delante de Él. El punto 9, la característica número 9. La predicación era evangelística. La reforma marcó la recuperación del verdadero evangelio de Cristo. Después de siglos de oscuridad, estos púlpitos protestantes declararon abiertamente sola gratia, sola fide, solus Christus, es decir, la salvación solo por gracia, solamente por medio de la fe y solamente en Jesucristo. Así que con su mirada puesta en la eternidad, estos hombres predicaron el evangelio a todas las personas y los movía un celo evangelístico que ardía en sus corazones con vehemencia y no les importaba gastarse, no les importaba ser gastados por el evangelio. Sabían que tenían que predicar el mensaje de la cruz y dejar los resultados a Dios. Punto número 10. Característica número 10. Y con este termino. La predicación exaltaba a Dios. El objetivo de esta predicación de la Reforma era enseñar a sus oyentes un sentido del soli Deo gloria. Todas las cosas son para la gloria de Dios. Toda la predicación era una coronación a Dios, una exaltación a su nombre.
engrandeciendo su suprema majestad. Los reformadores siempre estaban exaltando la grandeza de Dios. La intención de la predicación era llevar a la gente a la presencia del Padre. Dios era proclamado tan grandemente que sus oyentes eran impactados y animados a venir a la sombra del Todopoderoso. Para nosotros es nuevo esto, pero está en la historia, mis hermanos. Es un peligro que nosotros obviemos la historia. Es un peligro que dejemos pasar por debajo de la mesa ese legado transformador de la iglesia, y que hoy 2025 nosotros estemos acá y no nos atrevamos a volver allá. Mirar atrás, qué pasó antes, qué hicieron los que estuvieron primero que nosotros, qué ocurrió en esos tiempos. Ya sabemos que la reforma es un movimiento revolucionario, vamos a llamarlo así, porque revolucionaron no solamente la iglesia, sino el poder político, el poder económico, el poder de la iglesia. Se enfrentaron a ese poder como el poder de la iglesia, poder papal. Y obviamente sabemos cómo terminaron, condenados por la propia iglesia a la hoguera en muchos de los casos. Pero ellos tenían en mente esto, la predicación. Sabían que estaban apuntando hacia el futuro. No veían solo el presente, sino quizás pensaron en las generaciones venideras. Y hoy nosotros deberíamos sentirnos orgullosos de esto. Agradecimiento totalmente a Dios porque estamos conociendo la reforma. Que no se le ocurrió a Calvino por naturaleza, ni a Martín Lutero, ni antes a John Wycliffe, ni a John Huss. Fue Dios que trabajó el corazón de cada uno de ellos. Como también lo hizo después con Pablo, con Pedro. Y como también lo hace con cada uno de nosotros en la medida que paulatinamente, diariamente, está transformando nuestros corazones, está transformando nuestro espíritu, está transformando nuestro interés ahora de ver la vida, está inyectándonos en nosotros el interés de leer la Biblia, el interés de congregarnos, el interés de participar en los discipulados, el interés de orar. Por eso es importante conocer la historia, mis hermanos. Termino con esta reflexión final. Los grandes reformadores se encuentran entre los predicadores más influyentes en la historia de la iglesia. Posiblemente fueron los mejores teólogos y comentaristas que la iglesia haya conocido. Sin embargo, estos líderes espirituales eran más que todos predicadores. Los reformadores se entregaron a la exposición de la palabra como quizás ninguna generación lo haya hecho antes o después. Mis hermanos, Dios permita que en nuestro continente y sobre todo en Venezuela amanezca un nuevo día de expositores bíblicos que retornen a las sendas antiguas, a esa manera confiable de la predicación bíblica, como sucedió en aquel tiempo, y que así sea de nuevo. Post tenebras luz, o sea, después de las tinieblas, la luz. Oremos, amado Dios Padre Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, porque nos has traído de las tinieblas a la luz. Porque nos está brindando estas enseñanzas que nos invitan a buscar, de ir atrás, Señor. De conocer la historia de esos hombres que marcaron este camino de la reforma cristiana. Que fueron hombres que de alguna manera también fueron impulsados por ti, Señor. Que tu Espíritu Santo obró en ellos, Señor, en aquel tiempo. Y que aún cuando pagaron por sus vidas, no tomaron en cuenta eso, Señor, sino que con pasión, con gozo, exponían la verdad de tu palabra. Transmitían el Evangelio, que por medio de tu Hijo Jesucristo nos has enseñado.
Permite que en este tiempo también, Señor, y que en nuestra iglesia, en esta iglesia local, se levanten hombres, Señor, con ese ímpetu, con ese furor, con ese amor, con esa valentía para exponer y estudiar tu evangelio, Señor. Haznos hacedores, Señor, verdaderos hombres y mujeres que transmitamos la verdad, Señor, apegada a tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.